A ver, es imposible no mencionar el caso de Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, que, bueno, ha acaparado los titulares, los comentarios dentro y fuera del frente, y lo sigue acaparando hasta que el presidente anuncie una decisión. Pero lo voy a analizar desde una perspectiva más amplia que el debate, tuvo bien, tuvo mal, que hizo esto, que no hizo, sino desde una perspectiva bastante más amplia, que es la de la compleja relación que ha existido siempre, en particular en todos los gobiernos desde que volvió la democracia, entre un gobierno y la fuerza política de ese gobierno. Siempre se generan tensiones. Y hay una frase que viene a pedir de boca sobre esto, una frase de la última semana o de los últimos días que dijo el canciller Mario Lubetkin frente a los reclamos de algunos sectores que están pidiendo que la oficina de la ANI, que se abrió en Jerusalén, se saque de allí. El ministro dijo: una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno. Naturalmente, tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política, pero a partir de nuestra responsabilidad de gobierno. Antes de eso, la mesa política del Frente había considerado conveniente reestudiar el tema de la sede de la ANI. La Universidad de la República y la FEU, entre otras organizaciones, reclamaron algo parecido. Al analizar el tema como lo analizó Lubetkin, y vuelvo al comienzo, el canciller puso sobre la mesa un tema que siempre es relevante y al que se ha visto enfrentado todos los gobiernos desde que volvió la democracia, para ir hasta allí. Porque cuando se llega al gobierno es muy difícil satisfacer las expectativas de todos, atender a todos y menos rápidamente. Veíamos hace pocos días a Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, en la Plaza de Independencia, atendiendo personalmente algunos reclamos y explicando que en 40 días no era fácil hacer las cosas. Y siempre, naturalmente, las relaciones entre la fuerza política y el gobierno generan tensiones. Para poner 2 o 3 ejemplos, cuando le tocó ser presidente a Julio María Sanguinetti, los menos veteranos, por no decirlo, los más veteranos, se acordarán, Sanguinetti era acusado por algunos sectores del Partido Colorado de no hacer funcionar debidamente la orgánica del partido como modo de ser más ejecutivo. Tabaré Vázquez, ya cuando era intendente, tomó una decisión tajante. Dijo: me acuerdo como si fuera hoy, ahora soy el intendente de todos los montevideanos. Y tomó distancia de la orgánica del Frente, pensando que con eso iba a ser, y lo fue, más ejecutivo. Cuando le tocó la presidencia, la primera en particular, Vázquez se mandó una movida de ajedrez. Puso en cada ministerio a las principales figuras de los distintos partidos. Cuando había consejo de ministros, cuando había reuniones con los ministros, él consideraba que ya no había más nada que discutir en la orgánica porque los líderes partidarios la habían aprobado. En fin, cada gobierno ha tenido sus cosas. Recuerdo las diferencias de Mujica con sectores del Frente sobre si seguir o no con la ley de caducidad y las discusiones de Fernández Huidobro con Hugo Cores. Lo que sí deben lograr los gobiernos dentro de lo posible es que el discurso del oficialismo, o sea, todos, presidencia, ministros, parlamentarios, líderes sectoriales, vayan en la misma línea, por lo menos en una línea discursiva similar, que no se afinen, aún sin proponérselo, y que no provoquen un desgaste político muchas veces innecesario. Y esto es un poco lo que ha pasado y está pasando con el caso de la ministra de Vivienda, ¿verdad? Porque la asunción de un cargo político de esta naturaleza siempre implica un compromiso político y su resultado puede afectar positivamente o negativamente a un gobierno, provocar costos al gobierno. Y no estamos hablando del tema de fondo de la oposición, o incluso del propio Frente Amplio, se la critica, se lo apoya. Bueno, no estamos hablando de ese tema, si hizo mal, si hizo bien, sino que estamos hablando en términos deportivos de un error no forzado en el que se ha involucrado el gobierno.
que está metido en tantos temas en este mundo tan complejo, viene el presidente, el canciller de la CELAC y todo lo demás, y está gastando energías y pagando costos por este tema. Volviendo a lo de Lubetkin, el gobierno como tal tiene que afrontar obligaciones y responsabilidades que los partidos de la fuerza política como tales y los dirigentes no. En el mencionado caso de la ANI hay mucho más en juego que el mero hecho de sacar la oficina de Jerusalén y llevarla a Tel Aviv o lo que sea. Hay en juego temas políticos internacionales, de la economía internacional, etcétera, etcétera. Esta tensión natural que siempre existe, vamos a ver cómo se resuelve en este caso. Se anuncia que el presidente Orsi en las próximas horas haría un anuncio.